¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente en una edición en emergencia de las cartas sobre la mesa. Un programa que intenta poder llevarles análisis, opinión y particularmente información para que usted tenga más antecedente en las conversaciones en su familia, en las conversaciones que hace igual que nosotros a través de todos los dispositivos y a través de todos los programas que nos permiten estar conectados en estos momentos de emergencia. Efectivamente, en Chile ya vamos para un proceso donde estamos esperando el avance, digamos, de la pandemia, pero también han sometidos a una cuarentena mucho más estricta para evitar justamente lo que es quizás más relevante en este minuto, el contagio. Evitar, ¿no es cierto?, que la pandemia siga impactando tanto socialmente y económicamente y a lo que es la necesidad que el país tiene. Y esto no solamente en Chile, sino que en gran parte del mundo donde hay un debate abierto respecto a cómo hacer para poder cuidar a la gente, cuidar su salud y también motivar a que la sociedad siga avanzando, tanto en lo económico como lo que es la sociedad. Y en esa perspectiva, en el día de hoy, queremos centrarnos en temas que son de relevancia y que han estado también en la mira de todos aquellos que estamos preocupados de cómo hace un Estado para poder sobrellevar bien toda esta emergencia. Por eso nos queremos preocupar de lo que es el rol de las Fuerzas Armadas en estos tiempos de emergencia, donde no se trata de conflictos bélicos, no se trata de un uso de la fuerza para imponerse a la sociedad, sino que se trata de una cooperación y una complementariedad respecto a lo que son los objetivos que toda sociedad necesita. Tener estabilidad, tener acceso, tener una ayuda y tener básicamente la cooperación de todas las fuerzas institucionales que tiene un país. Para eso nos acompaña en esta oportunidad nuestro panelista estable, el senador Kenneth Pugh, quien es miembro de la Comisión de Defensa y también de Zonas Extremas en el Senado, y nuestro invitado especial, el general Esteban Guarda, que es el comandante de operaciones terrestres del Ejército de Chile. ¿Qué tal? Gusto en saludarles a los dos y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo está Guillermo y General Guarda? Lo mismo, un placer de poder compartir por ustedes en el ciberespacio, que ha sido la forma en que hemos mantenido el distanciamiento social, pero también la conectividad. Así que esta es la nueva dimensión, no solo del conflicto, sino que también de la sociedad. Ya hemos entrado al siglo XXI, esta pandemia nos trajo esto, pero también tenemos que cuidarnos y valorar lo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas a lo largo de todo el territorio nacional, especialmente en este mes de mayo, mes del mar, que además conmemoramos la gloria de los héroes de Iquique. Bueno, yo aprovecho de agradecer la invitación que se hace a este programa. Para mí es un honor estar al lado de mi almirante, senador Kenneth Pugh, que tuvo tanta experiencia en la Fuerzas Armadas, y también con Guillermo, que nos ha tocado trabajar en este rol que me toca desempeñar ahora, que es a cargo del apoyo institucional a las fuerzas desplegadas. Y por lo tanto, la perspectiva que voy a pretender dar yo en la realidad de lo que hemos estado apoyando, de la extraordinaria coordinación que hemos tenido con las otras instituciones de la defensa nacional, que para mí ha sido un privilegio, y poder relevar cosas que llevan a la práctica lo que decía Guillermo respecto del rol que en el siglo XXI tienen las instituciones de la defensa nacional. Así que muchas gracias. No, la verdad es que es un verdadero, digamos, privilegio poder conversar porque son temas que no siempre están en la agenda del debate público y donde obviamente el rol de las Fuerzas Armadas es notorio dentro de lo que realizan en la sociedad. Recordémosle digamos, a quienes nos siguen tanto por Mundo TV, de lo que es la empresa de cable Mundo Pacífico, que nos van a ver los días lunes y miércoles a las 13:21 horas, sábado a las 10:30 y 18:30, y el canal Vive de BTR, que nos emite los domingos a las 14 horas, y por supuesto la red Madero digo, en todo el norte de Chile. También agradecemos a Joyería Aurus, que nos brinda un importante auspicio, y a lo que es Toto, que se dedica a las mochilas, a todo lo que es el equipaje, que hoy día quizás estemos pensando en dónde guardamos las cosas, ¿ya? Que nos sobran, pero que igualmente se requieren para poder hacer todo ello. Pero yo les decía
que hoy día en Chile, en virtud del estado de catástrofe, que es un estado de excepción constitucional, se ha convocado a las Fuerzas Armadas para que contribuyan a las directrices que el Estado va instalando, con tal de cuidar a la población, apoyar a que tengan todos los elementos necesarios y ver de qué manera se complementan las Fuerzas Armadas con todas las otras instituciones del Estado para poder justamente darle un respaldo a la ciudadanía y ayudarle en esta época de aislamiento. Les recuerdo que son más de 33.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que están desplegados en todo el país. Del Ejército son más de 21.000, de la Armada más de 7.500 y de la FACH más de 4.000 efectivos, y lo que también corresponde al Estado Mayor Conjunto, que son alrededor de 500 efectivos. Es decir, hay una capacidad humana importante que se ha ido desplegando a nivel nacional y donde en la práctica también, y el senador Piur lo mencionaba, han tenido que usar tecnologías para poder hacer reuniones, generar las coordinaciones necesarias, generar digamos, el espacio de convergencia donde se van a debatir dónde se colocan, se distribuyen toda esa capacidad y recursos que tiene. El senador Piu, ¿cómo ves tú el tema del uso de tecnologías hoy día dentro de esta coordinación civil-militar en la práctica para poder enfrentar toda esta pandemia y sus efectos? Se nos fue el senador Kenneth Piu. General Guarda, en el ejército, en la práctica, digamos, ha tenido un despliegue. ¿Qué significa que el ejército se despliegue en términos de paz? Porque estamos hablando de cosas humanitarias, no estamos hablando de guerra, no estamos hablando de conflicto bélico, no estamos hablando del uso de las armas, estamos hablando de que una institución que es ordenada tiene que desplegarse. ¿Qué cosas despliega el ejército, por ejemplo, frente a una catástrofe? Bueno, primero es muy relevante decir que cuando se dan catástrofes como esta o de cualquier otra naturaleza, se hace un proceso de planificación muy rápido como fue este, que se ha venido construyendo, yo diría, a partir de las experiencias anteriores. Por ejemplo, el año 2010 fue muy relevante para el Estado en la condición en que el ejército ha podido responder a esta emergencia de hoy, así como la del 2010 se basó en una experiencia de Haití previa. Entonces, a través de la experiencia que se ha ido construyendo en las instituciones de la defensa nacional, con el liderazgo del Estado Mayor Conjunto y también con lo que es la preparación institucional, en personal, en medios, en doctrina, en educación. Hace 10 años no había ninguna noticia que tuviéramos, por ejemplo, en la cadena de guerra, módulos relacionados con la conducción de operaciones de paz o con operaciones distintas de la guerra, como se podría clasificar como esta operación. Y por lo tanto, esta preparación de la institución ha permitido que cuando en esa planificación corta que hicimos en el puesto de mando del ejército, pudiéramos tratar de destacar inmediatamente cuál era la demanda inicial en términos de recursos humanos primero, colocado de acuerdo a la naturaleza de la situación de cada una de las regiones. Tenemos que acordarnos que esta catástrofe es a nivel nacional, por lo tanto tuvimos un desafío mucho más grande que lo que había sido en el 2010 en términos de ver cómo colocar las fuerzas. Segundo, que estas fuerzas tuvieran todas las condiciones para poder operar, me refiero a vehículos, a la alimentación, donde quedarse. Todos sabemos que la región metropolitana ha tenido una gran demanda y que sigue teniendo en cantidad de medios, y nuestros regimientos no están en la región metropolitana mayoritariamente. En tercer lugar, tal como decía mi almirante momentos atrás, el acostumbrarnos a operar en distancia, a operar de lejos, que la reunión la hagamos con la prevención de que si se nos descabeza una jefatura en la defensa nacional o se nos descabeza un puesto de mando, teníamos que volver a generar la forma de seguir conduciendo. Por lo tanto, los medios de comunicación para poder comunicarnos entre los pequeños equipos que están desplegados en las distintas tareas que iban a surgir, fueron todo un desafío inicial para poder enfrentar esta catástrofe, digamos, a nivel nacional. En segundo orden, algo que también ha sido muy importante es que esto va evolucionando. Como ustedes bien saben, esto ha tenido un aspecto muy relevante en lo que es toma de decisiones y conducción desde el punto de vista del área de la salud,
nos ha hecho tener que estar muy flexibles y muy disponibles a poder interactuar entre las propias instituciones de la defensa nacional para decir quién tiene la capacidad de respuesta al desafío de una región determinada, al tipo de medidas sanitarias que va a haber que cumplir, etc. Por lo tanto, esa fue como ha sido la segunda fase, que ustedes saben que sigue interactuando cada día en función de los resultados. Estamos avanzando en la respuesta que tenemos que dar. Y Sí, ahí quedamos un tanto con la imagen congelada mientras el general Guarda nos estaba explicando Pero, efectivamente a qué es lo que pasaba. efectivamente, pero lo importante de poder tener en consideración es la polivalencia que tienen nuestras Fuerzas Armadas. La polivalencia Perdón, básicamente, ¿qué cosa es la polivalencia? bueno, la polivalencia es un nombre que se ha empleado para definir que las capacidades militares tienen usos duales. Los usos duales permiten poder actuar en diferentes campos. Y cuando decimos duales, no es que necesariamente sean dos, son los militares y todo el resto los que no son los militares. Esas son las otras operaciones que no son parte de la guerra. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas pueden estar desde situaciones de apoyo humanitario, vale decir, de asistencia social, con todo lo que eso conlleva, preocupándose de las personas, de cada una de ellas, con un trato personalizado y de acuerdo a lo que están enfrentando. Eso lo vemos, por ejemplo, en grandes desastres, donde la concurrencia de las Fuerzas Armadas no necesariamente son del país. Existe la asistencia humanitaria internacional y quizás la mejor expresión son las fuerzas de paz, militares que están subordinados bajo Naciones Unidas, que son capaces de ir a asistir y apoyar, como también no solo en mantenimiento de paz, sino que en imposición de la paz, y ahí se va graduando hacia lo militar. Los militares en Chile también están en los desastres naturales, pero no solo en la asistencia, sino que en la recuperación, el disaster relief, que es básicamente cómo poner las capacidades de ingeniería para poder seguir con los procesos. Cuando se caen los puentes, se destruyen los caminos, cuando es necesario abrir vías. Y ahí el cuerpo militar de trabajo es esencial, porque tiene la maquinaria pesada, tiene las capacidades para poder construir. Vale decir, todo lo que las Fuerzas Armadas tienen se puede ocupar militarmente y también para todo el resto de las actividades. La logística militar, que sirve para poder sostener operaciones de guerra lejana, es la mejor logística para enfrentar situaciones de catástrofe donde se tienen que mantener las líneas de comunicación, desde la aviación estratégica que tiene la Fuerza Aérea, y que vimos, por ejemplo, ahora cuando fue necesario traer los ventiladores mecánicos desde China, en donde se tuvo que planificar una operación militar que usara las rutas comerciales, pero que no se supiera lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, hay una operación de inteligencia, operaciones de información para poder encubrir, y también hay un despliegue operacional de medios para poder traer estos elementos desde un lugar tan lejano de forma segura y que ningún país los fuera a requisar. Era por eso una operación militar necesaria. También en el rescate de personas, cuando las personas quedan aisladas, quedan fuera de los lugares en donde puede llegar cualquier medio. Existen los medios aéreos, los helicópteros, las partidas especializadas, la gente que tiene capacidad de entrenamiento, las mismas fuerzas especiales. Por lo tanto, una persona que está entrenada como fuerzas especiales para enfrentar situaciones de guerra complejas o situaciones asimétricas con terrorismo especializado, también puede aportar mucho de su conocimiento, de su experiencia y sus capacidades para enfrentar situaciones, especialmente las catástrofes. Y también en el día a día. Las Fuerzas Armadas en el día a día son capaces de seguir apoyando a la comunidad. Y eso lo vemos especialmente en las comunas más pequeñas, en donde en cosas muy simples y sencillas ellas concurren y apoyan. Este es el contacto permanente que existe y por eso es bueno en estos momentos en que estamos aislados, entender que hay hombres y mujeres que están con una vocación de servicio a la patria, vistiendo uniforme, con un juramento, y exponiendo lo que tengan que exponer para permitir que los procesos sigan funcionando. El proceso logístico, las comunicaciones, la seguridad, el mantenimiento de los cordones sanitarios, apoyar a la autoridad sanitaria y también poner sus capacidades. Hoy las capacidades quizás más relevantes son las capacidades médicas, las clínicas, y también hospitales de campaña,
que se tienen previstos para el caso de guerra o crisis, obviamente para heridos de guerra, de combate, hoy están siendo usados para precisamente ayudar a contener, especialmente en los casos en donde se producen enfermedades respiratorias y que hay que discriminar, hacer triage, separar cuáles son cuáles. Y ahí estamos con todas nuestras capacidades. Chile tiene capacidad estratégica, para eso tenemos una ley que financia capacidad estratégica. La capacidad estratégica permite resolver los grandes problemas que tiene el Estado, algunos de ellos relacionados con situaciones particulares que pueden derivar en conflictos armados, y para eso se tienen las armas necesarias, solo las necesarias para poder contenerlo. Y también para poder ejercer cuando se generan estados de excepción constitucional, en cualquiera de ellos. Estamos en un estado de catástrofe ahora, si hubiera problemas de desorden público serían estados de emergencia, o si tuviéramos que ir a unas situaciones más complejas, llegar a los estados de sitio. El estado de asamblea es solo la guerra, y esperemos no llegar nunca a estado de asamblea. Pero las Fuerzas Armadas están en condiciones tienen el entrenamiento, tienen la motivación, tienen los conocimientos. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que los procesos funcionen correctamente. Sí. A ver, tú has dicho muchas cosas que me parecen a mí relevantes. Uno, digamos, has mencionado la logística, has mencionado las comunicaciones, has mencionado la necesidad de una planificación y un despliegue adecuado que en términos de las catástrofes que hoy día estamos viviendo o dentro del estado de excepción de catástrofe que tenemos esta pandemia, en definitiva, lleva a que las Fuerzas Armadas se desplieguen. Y has destacado claramente de que una de las cosas importantes es el tema de ingeniería que tiene, qué sé yo, el ejército a través del Cuerpo Militar del Trabajo, el CMT, que puede construir puentes, caminos, abrir brechas para poder llegar a sitios aislados, y también la parte clínica, digamos, y sanitaria. Estas capacidades, en realidad, significa que tiene que haber un proceso de formación de esta gente, de los que están en las Fuerzas Armadas, que no solamente está pensando en la guerra, sino que está pensando en cómo una organización estatal efectivamente puede sumarse a los esfuerzos que hace el resto del Estado para poder, digamos, llegar a la gente. ¿Qué cosa ha cambiado en la formación militar en los últimos años? Que nos permite ahora estar con la tranquilidad de que si hay un estado de excepción de catástrofe, tenemos Fuerzas Armadas que son duales, que sus capacidades militares orientadas a la guerra existen, pero que hay una gran capacidad de recurso humano, tecnológico, y de sistemas que están funcionando y que pueden ponerse a disposición de la ciudadanía. ¿Qué cosa ha cambiado en esa formación? Bueno, eso se ha cambiado completamente. Las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas del siglo XXI, desde el momento en que comienza su selección. Tenemos que entender que pertenecer a las Fuerzas Armadas es un proceso que requiere pasar por procesos de selección donde se buscan a los mejores talentos, hombres y mujeres, que puedan servir a la patria de uniforme en las condiciones en que se requiere. Y esto es interesante porque los estándares que se aplican cada vez son más altos. Es muy difícil, y hoy en día incluso hay personas que se le dicen, mire, no trate de meterse aunque sea de alguna forma, porque lo más probable es que el sistema después solo lo va a sacar. Y ahí es donde viene lo primero, entender que el proceso de selección y de formación es de alto nivel. Lo segundo, quiero destacar todo lo que es la acreditación. Hoy las escuelas matrices están acreditadas. Vale decir, la profesión militar está reconocida, al igual como, por ejemplo, una carrera con una universidad. Incluso la Escuela de Carabineros acaba recién de también ser acreditada. Y este es el estándar que tenemos que tener. Profesionales formados con un nivel de acreditación comprobable y con un proceso de perfeccionamiento continuo. ¿Por qué? Porque en el conocimiento está la diferencia. El dedicar tiempo en la formación, en el desarrollo personal y profesional de todos. Esto no es solo de los oficiales, es del cuadro permanente, de las clases, que se motiven y así en su carrera van desarrollando cada vez más conocimiento. Con ese conocimiento, obviamente, las Fuerzas Armadas están preparadas para poder asumir desafíos que no son los desafíos tradicionales, que era de la guerra clásica simétrica. Hoy la guerra es asimétrica. Y ese es el primer desafío, entender la asimetría de los conflictos para enfrentarlos. Pero también entender que la mayor cantidad de tiempo las Fuerzas Armadas van a estar en condiciones de entrenamiento listas para actuar. ¿Cuál es yo diría que la situación particular que tiene Chile? Somos los campeones mundiales de las catástrofes.
Tenemos el terremoto más grande registrado en la historia, 9.5. Tenemos maremotos, tsunamis, tenemos incendios gigantescos, tenemos volcanes. O sea, vivir en Chile es complicado, es complejo, y eso nos dimos cuenta, y por eso Chile también cambió. Tiene normas de construcción que permiten resistir lo que otros países no resisten. Tienen altos estándares, incluso de certificación de los procesos, nuestros mismos hospitales. El por qué tenemos bajas tasas de letalidad es porque las infecciones intrahospitalarias se han Así mantenido es. estables en los hospitales. O sea, Chile se ha preparado para enfrentar situaciones difíciles y las Fuerzas Armadas chilenas, partiendo de la preparación personal de hombres y mujeres, están preparados para eso, para esos desafíos. Y la instrucción que reciben es dual, no solo es la militar tradicional, sino que la flexibilidad necesaria para poder ejercer y actuar en otros campos. Sí. General Guardia, en la formación en el ejército, porque como usted ha estado en una parte importante de lo que es el pensamiento educacional y el cambio que se ha formado, ¿cuáles son los principales elementos que se han modificado o se han incorporado en la formación, digamos, de los soldados que están hoy día en el ejército? Aprovecho de decir, entre paréntesis, de que la acreditación a la cual se someten los institutos de formación militar las hace el Estado, es decir, la hace un ente externo que acredita que los objetivos que de ahí están conforme a los estándares que el Estado ha definido. ¿Qué cosa pasa en el ejército, general Guarda? Bueno, tal como se planteaba recién, en esta condición actual de tener que educar a nuestra gente y entrenar a nuestras unidades como segunda etapa a partir de la educación como primera, adaptándonos a las 5 áreas de misión que hoy día están en nuestro libro de defensa, lo que se ha incorporado, yo diría, en forma transversal, porque claramente, dependiendo del nivel de educación, es el desafío que cada uno enfrenta, pero hay aspectos comunes. Lo primero es el concepto de empleo de todas las capacidades para distintos tipos de desafíos. Es decir, cuando nosotros generamos un programa educativo, un programa de instrucción para las tropas, estamos trabajando, por cierto, el programa de instrucción de este año, que va a ser bastante complejo, porque estamos pensando en acuartelar a nuestro contingente a partir del mes de septiembre, que tradicionalmente lo hacíamos en abril. Y pese a ello, en este programa, nosotros, para todo nivel, incluimos entrenamiento para distintos tipos de operaciones. Por lo tanto, lo que más nos enfocamos son en las competencias individuales relacionadas con reconocer la tarea que se está dando, reconocer las propias capacidades para enfrentarla, a congregarse en equipo para poder decidir cómo enfrentarla y actuar en forma multiagencial, es decir, tener la capacidad de interactuar hoy, como vemos en nuestro equipo, con carabineros, con personal de salud, en los cuarteles generales, ya lo tenemos por años, ya consolidado la interacción con la Armada y la Fuerza Aérea, pero también con distintos tipos de autoridades regionales, y ustedes lo pueden ver que se produce en el día a día, en las más de 600 patrullas que tenemos desplegadas, en forma absolutamente desconcentrada, con una reacción muy similar, que a partir de ese entrenamiento, en el empleo de las propias capacidades, para poder resolver problemas que sean distintos. La región de Ñuble tiene un desafío distinto que la Arica y la Cota, y el soldado conscripto que está en ambas, el cabo que está en ambas, recibió una formación similar que le permite enfrentar esto. Y lo principal está basado y se ha tratado de hacer un gran esfuerzo, de dar una sólida formación valórica que reconozca que el servicio, la vocación de servicio al Estado que tienen las Fuerzas Armadas es lo que le da las principales condiciones para poder enfrentar cualquier desafío. Perfecto. Yo les quiero invitar a una pequeña pausa para poder volver y un poco conocer más y saber cuál es lo que está pasando ahora a nivel nacional. No se vayan, volvemos de inmediato. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso nuevamente en las cartas sobre la mesa, en toda esta transmisión de emergencia que ya llevamos varias semanas en ello y probablemente nos quedan muchas más. Agradecemos a Joyería Autos, que está desde Arica a Punta Arenas, que recibe y evalúa, digamos, el oro que usted pueda tener, si requiere algún tipo de acceso a recursos,
pero también le permite generar una idea de ahorro para el futuro si va a comprar las monedas, si va a comprar algo de oro, y eso lo puede hacer desde 20.000 pesos en adelante. Y eso, por lo tanto, ya es un consejo que probablemente es importante si usted lo quiere tomar. Como bien nos decía en Joyería Auros, si usted compra ahora 20.000 pesos, eso en unos años más se va a ver, yo diría, actualizado en términos de valores mucho mejor que lo que podría ser un ahorro en el banco probablemente. Y también agradecer a Toto con toda su línea de mochilas, maletías, accesorios, pensando ya en lo que vamos a hacer cuando pasemos esta emergencia y podamos viajar, ya sea dentro del país, a ver nuestros familiares o la posibilidad de salir también de vacaciones. En www.toto.cl va a poder encontrar todos los elementos para ello. También adquieren a través de las plataformas y que nos siguen, ya sea en Facebook Live, donde se transmite por streaming, la Red Madero en el norte de Chile, en televisión y radio, a Red Mundo TV con su Mundo Pacífico, que se transmite nuestro programa los días lunes y miércoles a las 13, 21 horas, y también los sábados a las 10:30 y 18:30 horas de la tarde. Y en Canal Vive de BTR, que se transmite a los domingos a las 14 horas. Estamos conversando en esta oportunidad con el general Esteban Guarda, que es el general a cargo del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército, que es el que tiene la responsabilidad de poder planificar y desplegar los medios que el Ejército tiene, que en esta oportunidad se encuentran desplegados en virtud del estado de catástrofe. Y también nos acompaña el senador Kenneth Pugh, quien es un panelista estable en nuestro programa, pero además también es miembro de la Comisión de Defensa en el Senado y de la Comisión de Zonas Extremas. Y estábamos conversando acerca de este rol que hoy día cada vez hace más necesario, no solamente en Chile, puesto que tanto en los países desarrollados como en América Latina, las Fuerzas Armadas son un instrumento muy útil e importante del Estado para poder coordinar la labor que el Estado tiene que hacer en ayuda justamente de la ciudadanía. Digamos, senador Pugh, ¿qué cosas se discute o se piensa en la Comisión de Defensa del Senado respecto a este uso de las Fuerzas Armadas en estas situaciones de catástrofe o de emergencia como la que estamos viviendo? Tuvimos primero una presentación del ministro de Defensa muy completa, con todo el despliegue nacional. El general Guarda después quizás lo puede confirmar, pero la cantidad es impresionante de hombres y mujeres que están en estos momentos desde el extremo norte de la frontera con Perú y Bolivia hasta el extremo sur. Recordemos que también tenemos bases en la Antártida y esperemos que el virus, el COVID-19, no llegue a la Antártida. Pero bueno, tenemos que estar preparados en todos lados. Lo segundo es valorar la capacidad de respuesta. Y ahí es donde una de las situaciones que estamos viendo en este momento es la capacidad que tienen para relacionarse con todo el resto de las agencias que colaboran básicamente en el control de la pandemia, entendiendo que esta es una catástrofe sanitaria en que se requiere coordinación incluso con hospitales, con ambulancias, con SAM. Y ahí nace la necesidad de disponer de un sistema de comunicaciones de emergencia estratégico nacional. El general Toro, el director de la ONEMI, está invitado a la próxima sesión de la Comisión de Defensa para exponer precisamente algo que ya está resuelto, que son las comunicaciones de troncales, que es la que permite enlazar los puestos de mando, pero lo que tenemos que avanzar ahora son las comunicaciones de despliegue, las más tácticas, de tal manera de poder, cuando hay incendios forestales, por ejemplo, mantener conectadas las brigadas forestales, las brifes, con el resto de los dispositivos. Los equipos militares, los equipos civiles y de bomberos no funcionan todas a la misma frecuencia. Entonces aparece algo bien interesante que es el poner a disposición espectro para poder generar comunicaciones digitales avanzadas. Una de ellas es el 5G, que permite efectivamente comunicaciones bastante sofisticadas, pero también otros tipos de comunicaciones, trunking, hay varios ejemplos que podrían ser parte de lo que se requiere. Entonces eso es lo que estamos viendo, es cómo se ha hecho el despliegue, pero también cuáles son aquellas áreas en que se puede mejorar, y básicamente desde la labor del legislador, vale decir, regular el uso del espectro, cómo la Subsecretaría de Telecomunicaciones puede habilitar para que estos procesos ocurran, y así generar comunicaciones, que es esencial para poder coordinar, y es donde efectivamente a nivel más táctico necesitamos mejorar. ¿Qué guarda el ejército, que es obviamente la institución con mayores recursos humanos en el territorio?
se pone a disposición de un estado de catástrofe donde se le dan misiones específicas. Esas misiones, imagino yo, que abarcan desde cautelar que se cumpla el toque de queda, que lo define el Ejecutivo, ¿verdad? También significa cooperar en la seguridad pública y cooperar en el despliegue de hospitales o elementos sanitarios de cercanía a la población. Digamos, significa, digamos, el patrullaje. Hay responsabilidades también en la frontera norte, desde el punto de vista también, digamos, de cautelar la soberanía, digamos, del país. ¿Cómo se está haciendo todo eso, Regional Guardia? ¿Qué significa para el ejército en términos de ese despliegue? ¿Y qué misiones son las que efectivamente cumple en un estado de catástrofe? ¿O qué misiones o qué elementos no le corresponden a las Fuerzas Armadas en este estado de catástrofe? Bueno, en primer término, indicar que seguramente como ustedes ya lo saben, el primer trabajo que se ha hecho en cada una de las jefaturas de defensa nacional, reforzado por la disposición del propio presidente de establecer el toque de queda, fue determinar las tareas que eran propias para cada zona. Entonces, cuando hicimos, llamemos el levantamiento de tareas para cada zona, y a nivel central nos fueron llegando las indicaciones del tipo de tarea, nos dimos cuenta que las fuerzas que estábamos inicialmente debiendo desplegar o emplear no podían dar abasto para toda la naturaleza de las tareas porque eran de distinto origen. Hay tareas que son propias del patrullaje, del control, otras que son de apoyo al aspecto de la salud pública, al aspecto sanitario, en los niveles más básicos, las tareas que han pedido las propias municipalidades, juntas de vecinos, cosas que son muy tácticas. Entonces, en este levantamiento de tareas, lo primero que hicimos rápidamente fue determinar qué tareas de las permanentes no podíamos renunciar. Porque de esa forma podíamos mantener el estado de seguridad nacional que permitía que en esta condición especial, a partir de un piso ya de seguridad nacional estable, pudiera entonces responderse a esta nueva realidad que también es de seguridad nacional, como ustedes bien saben. Y en eso, tal como usted plantea, lo primero que hicimos fue determinar qué actividad íbamos a seguir, como las del Plan Frontera Norte, que se está cooperando de forma permanente. Justo habíamos terminado, afortunadamente, todo lo que correspondía a las tareas de desminado, que teníamos mucho personal que estaba dedicado y toda la cadena de apoyo a ese personal que tenía que estar disponible para poder activar el desminado 2 semanas antes de iniciar este estado de excepción constitucional. Decidimos también que había que mantener todo el apoyo logístico de las tropas y no sentir que podíamos poner todo el mundo en la calle o todo el mundo operando en protección sin dar el natural sustento logístico, porque en estas condiciones, si bien nosotros tenemos asegurado el soporte logístico en el cuartel en condiciones de normalidad, el estar desplegado fuera del cuartel, mucha gente, como ustedes saben, lejos de sus ciudades, han salido algunos reportajes, algunos muchachos que se comunican con la familia, entonces tuvimos que colocar medios humanos fuera de la zona y los medios materiales que le permitían a ellos poder estar ahí, camiones, vehículos chicos, hemos tenido interacción con otras instituciones, también la Armada también ha puesto algunos vehículos para el ejército, nosotros algunos para la Armada. Lo primero fue eso, qué tareas teníamos que levantar, qué teníamos que mantener y qué capacidades teníamos que levantar para las futuras tareas. Luego evolucionamos a que para poder enfrentar estas tareas de una pandemia, las instituciones no tenían. Sí, sin lugar a dudas, esa es una situación, yo diría, difícil en términos de planificación, porque significa no solamente, yo creo que General Guardia lo explicaba muy bien, lo que es o implica hacer el levantamiento de cada zona con las distintas necesidades que puede tener en lugares donde la pandemia estaba ya generando un problema como concreto dentro de la comunidad, y otras que probablemente se sentían más alejadas de todo ello, pero que sin embargo el estado de catástrofe toma todo, digamos, todo el país. Y en ese sentido, yo diría que las zonas extremas pasan a ser un elemento también importante de preocupación, porque no todo sucede en la región metropolitana, no obstante que hay una densidad poblacional mucho mayor. En ese sentido, digamos, senador, ¿cómo se ha visto el tema de las zonas extremas en este concierto pandémico que le ha tocado vivir a Chile? Bueno, no solamente la zona extrema, recordemos los territorios especiales que la Constitución, artículo 126 bis, corresponden a Rapa Nui, Le Pascua y el archipiélago Juan Fernández.
Ayer en la Comisión de Zona Extrema tuvimos una videoconferencia con el alcalde de Rapa Nui, Petero Etmus, para precisamente ver este tema. Y después conversé con la gobernadora Tarita Alarcón, dado que ellos están aislados. Y ahí viene la capacidad de apoyo estratégico, básicamente que se pueda proveer vuelos de la Fuerza Aérea o desplazamiento de alguna nave de la Armada para llevar el abastecimiento, que es fundamental. La buena noticia es que tienen controlado ya los casos de contagio que tenían. Ya ha pasado las 2 semanas, quieren esperar 2 semanas más y asegurarse para declarar que la isla efectivamente ya está controlada. El archipiélago de Juan Fernández también. No tenemos todavía presencia porque sería muy terrible tenerlo. En el extremo norte y en el extremo sur es donde efectivamente las condiciones están complejas. Arica, Parinacota, tenemos una situación especial, se está manejando de la mejor forma que se puede. También hay que entender que la cultura nuestra, la cultura chilena es muy sensible y responsable, pero no necesariamente la cultura con la que todavía están algunos migrantes, en que no han sido capaces de respetar de la debida forma las cuarentenas. Aquí, cuando hablamos de migrantes, no solo son los vecinales. Yo quiero recordar un ciudadano de origen asiático, no voy a decir el país, en que tenía que andar el jefe de la defensa con todas las personas en una ciudad del centro de Chile tratando de que se mantuviera porque se sabía que la persona estaba contagiada. Entonces, este tema de entender que tenemos culturas distintas, tenemos territorios distintos, necesitan las Fuerzas Armadas adaptarse a eso. Y lo otro, entender que los jefes de la Defensa Nacional, que son nombrados por el presidente, tienen el rol coordinador, no son los que tienen que actuar con la fuerza militar para mantener el orden público. El orden público lo tiene que mantener Carabinero y, si es necesario, investigar la PDI. Y de hecho, los grandes hechos de violencia que hemos visto ahora, especialmente aquellos que dicen con hechos de sangre, tienen que estar las policías y, más importante, el Ministerio Público. No se puede desarmar el país en una situación de catástrofe. El Estado de Derecho sigue siendo garantizado de la misma forma, tiene que estar las fiscalías investigando con las policías dirigidas por ellos, y también de los tribunales para que los jueces de garantía dispongan lo que tenga que ocurrir. Entonces, el jefe de la defensa, en una situación de catástrofe sanitaria, tiene un rol incluso articulador entre el ministerio más importante, el Ministerio de Salud, con las seremías, que son las autoridades regionales. Así es. Son los que tienen que disponer qué se hace para que ellos lo puedan ejecutar, y también tienen que coordinar a las policías para que sean ellas las que actúen y puedan así mantener el orden público. No, perfecto. General Guarda, ya lo tenemos de regreso ya, como Sí. todo lo que significan los inconvenientes de acostumbrarnos a trabajar de esta manera, ¿ah? Y donde probablemente lo que nos decía el senador, ojalá tengamos pronto 5G y ojalá con satélite y ojalá en forma estable y permanente para todo el país. Pero eso todavía no llega y eso será materia de los desafíos futuros para nuestro país. Pero usted nos estaba contando acerca de lo que ha significado el levantamiento y el despliegue, digamos, del ejército en una cantidad de tareas bajo las visiones que le ha dado el Estado a través del Estado de Excepción Constitucional, y que el Ejército ha tenido que adecuarse, digamos, y no de forma fácil, pero interactuando con muchos actores dentro del Estado. Exacto. A mí me gustaría, era como para cerrar la idea, que en este gran listado de tareas que se cumplen en todo el territorio nacional, en forma particularizada, como habíamos estado exponiendo en forma previa, hay elementos que tuvimos que, con los cuales no contábamos porque no teníamos experiencia en pandemia. El terremoto y maremoto del 2010 nos hizo prepararnos en eso, nos hizo entrenarnos, nos hizo hacernos cargo de un equipamiento estándar que se requería, pero por ejemplo el poder operar con todos los elementos de protección, con las mascarillas, con alcohol gel, con elementos para tomar la temperatura. Yo diría que todo Chile aprendió con esto, no solo nosotros, y tuvimos que equiparnos en eso, y por eso que volvió la alta demanda que tienen las instituciones de la defensa, particularmente el Ejército por su despliegue nacional, de tener un equipamiento adecuado a la demanda futura, como por ejemplo, no sé, un inventario de vehículos menores. Habíamos pasado a una lógica más asociada a una economía que pudieran grandes vehículos mover a grupos grandes de personas, y ahora nos damos cuenta que la misma autonomía que hemos generado a partir de la educación que se planteaba y se discutía, y la forma de tomar decisiones, y cómo estos llegan a la comunidad,
hace que nuestros equipos sean cada día más chicos y más autónomos. Entonces vamos a tener que tomar experiencia y reflejar a partir de una realidad más universal todos los desafíos. Estamos disponibles, como decía el senador, tuvimos la capacidad de accionar rápidamente, de hacerlo, gracias a Dios, en forma adecuada, con una formación sólida, pero todos los días estamos aprendiendo de esto. Y esto, sin lugar a dudas, como alguien dice en frase que está como media estampada, llegó para quedarse, porque si uno ve la historia nacional, siempre las Fuerzas Armadas han tenido un rol asociado a lo que, muy cercano a lo que la comunidad nacional va necesitando y que se termina plasmando probablemente en una política de defensa y en nuevas tareas, o en este caso en las áreas de misión. Pero esto no se queda así. Son escenarios que van evolucionando y nos van haciendo tener que prepararnos y lo afortunados que estamos, yo diría, las instituciones han sido capaces de mantenerse siempre en la condición de preparación para poder enfrentar esto, por lo menos en lo valórico y en las decisiones humanas, para poder entonces entregarse a las tareas que la comunidad impone. Estamos todos los días atentos, los puestos de mando institucionales están tomando nota de lo que está ocurriendo y estamos evolucionando hacia las nuevas tareas y los nuevos desafíos que se van dando y que van a ser todavía parte de esta misma pandemia. Exactamente. En general, digamos, quiero aprovechar que la línea que usted está argumentando. Se ha hablado mucho, y usted lo ha señalado también, digamos, que esto es un desafío logístico en primer lugar, que es un desafío en términos de poder cumplir bien las tareas y las misiones que le corresponden dentro de un estado de catástrofe como el que estamos viviendo ahora. Pero yo quiero, digamos, que nos ilumine un poco en términos, porque significa llevar gente al norte, al sur, hacer despliegues que son, que no son normales dentro del ejército para poder hacer una acción humanitaria, significa contar con proveedores, significa contar con todo un soporte para poder mantener esa línea logística, esa línea de comunicaciones, de transporte, etc. ¿Cuál es la relación del ejército, por ejemplo, con la industria nacional? Digamos, imagino que aquí estamos hablando de raciones de combate para que puedan, de raciones alimenticias, digamos, para que puedan, digamos, aguantar, el alcohol, gel, una serie de cosas. ¿Hay acá dentro del ejército una relación permanente? Porque siempre se habla del ejército solamente de la relación con la ciudadanía, pero yo creo que la relación con la sociedad es mucho más profunda en términos de dónde se abastece el ejército. Porque imagino que no lo trae todo de China o de Estados Unidos, sino que hay muchos proveedores nacionales. Sí, no, tiene toda la razón. De hecho, ese fue un tema que los primeros días nos vimos enfrentados, porque si bien uno tiene una autonomía, porque el racionamiento en general establece que todo el personal que está en las reparticiones militares tiene asegurada la ración, por ejemplo, de almuerzo. Pero lo que es desayuno y comida en tropas que empiezan a operar 24/7, empezamos a tener vimos que nuestro insumo, nuestros recursos, por lo menos en el punto de alimentación, estaban agotados. Ahora, en esa variable hemos tenido la suerte que la previsión del plebiscito que se iba a desarrollar nos hizo adelantar una cantidad de acopios que nos ha permitido alimentar las tropas. Pero hay otro tipo de elementos, por ejemplo, que hemos necesitado apoyo, y ahí me atrevo a mencionar a FAMAE, que como industria militar ha estado atenta a responder a demandas que son en protección del mismo personal, por ejemplo, los túneles sanitarios que ellos desarrollaron y que empezamos a implementar en algunas de nuestras unidades militares, porque las tropas que van volviendo al regimiento después de estar todo el día en la calle tienen que entrar y sanitizarse para poder interactuar con los que van a salir, porque si no, eso ha permitido que los números de contagio en el ejército hayan sido mínimos. De hecho, en toda la institución había solamente una persona que estuvo conectado a un ventilador mecánico, nadie más lo ha estado. Entonces FAMAE también nos ayudó eso. También ellos trabajaron en las grandes cantidades de alcohol gel primero para poder proporcionar a las unidades, a través del cumplimiento, por supuesto, de la ley de compras públicas que establece cuál es el mecanismo, se ha hecho, pero hemos contado con esa respuesta. Por ejemplo, cuando nos dimos cuenta de que había que hacer tantos checkpoints, qué podíamos hacer para poder un poquito apoyar a las tropas. La Carabineros también se empleó en apoyo de la institución de las Fuerzas Armadas en lo que tenían, pero esto se agotaba. Nadie tenía previsto tener más de 1.600 checkpoints desplegados a nivel nacional, y entonces partimos con el desarrollo de los ofendículos, que son aquellos que permiten
barras con ciertos clavos que permiten que los vehículos que se sobrepasan tengan los neumáticos destruidos, elementos de protección personal. Hemos contado con el apoyo de FAMAD en tener una rápida respuesta en aquellos elementos que al principio vimos que ni siquiera el mercado nacional, por supuesto, como vimos que rápidamente se cerraron las fronteras, ni siquiera el internacional era capaz de resolver. Así que hemos tenido, y estos desafíos siguen avanzando. No, me imagino, digamos, y no es un tema menor, y yo creo que también es una oportunidad para poder, digamos, ir viendo y haciendo levantamiento de cuáles son las capacidades industriales o de fabricación de productos manufacturados que efectivamente la Fuerza Armada, en este caso el Ejército, puede necesitar. Yo creo que hay todo un tema que probablemente va a tener alguna implicancia. Digamos, en algún instante conversábamos también, como en la Armada, en lo que ha hecho con ASMAR, en fin, yo creo que Exacto. hay acá una industria nacional que está muy conectada con la ciudadanía, y esa industria yo creo que va a ir creciendo, no sé cómo lo ves tú, digamos, el senador. Mira, ¿qué ha ocurrido, Guillermo? Aquí el tema, estratégicamente el mundo se pausó. Hay una pausa estratégica y un cierre de fronteras. Se acabaron los vuelos comerciales, los países cerraron sus fronteras y por eso los países dependen de lo que sean capaces de producir. Entonces, esta es la primera de las enseñanzas de una pandemia. ¿Cuáles son las capacidades estratégicas industriales que tenemos que ser capaces de sostener? Nos dimos cuenta que había una falencia de ventiladores mecánicos y yo me alegro que en el proceso que se hizo de concurso nacional de Un Respiro para Chile, de los 5 iniciativas, 2 de ellas son relacionadas con la industria nacional de defensa. Una es un prototipo que está elaborando FAMAE con ENAER en Santiago, y el otro es un prototipo que se está realizando en Talcahuano, en ASMAR Talcahuano, con la Universidad de Concepción, demostrando que hay talento, hay conocimiento, que esa es otra de las capacidades que tiene la Fuerza Armada, la capacidad de investigación y desarrollo para poder generar respuestas a la medida. Lo segundo, y lo dijo ya el general Guarda, tenemos que vivir de la comarca. Entonces aquí yo quiero invitarlo porque yo también integro la Comisión de Pesca. Y la pesca es un tema no menor. Tenemos la mejor proteína del mundo en el mar, pero somos el país que más produce y el que menos consume. No consumimos pescado, no lo tenemos en nuestra dieta. Y es porque no hemos sido capaces de generar el encadenamiento productivo con las caletas artesanales. Los pescadores artesanales pueden perfectamente proveer y ser parte del insumo necesario en forma local. Yo quería preguntarle al general Guarda, ¿dónde está usted físicamente ahora? Para que también nuestros auditores sepan dónde está usted en este minuto físicamente. Bueno, en este minuto estoy en Santiago, en la oficina 2 del Comando de Operaciones Terrestres. Anoche me tocó dormir en Concepción y ayer a las 10 de la mañana estaba en Puerto Montt con el jefe de la Defensa Nacional, coordinando allá con el oficial de enlace de la Armada y del Ejército los apoyos que ellos necesitaban excepcionalmente. Así que me la han pasado sobre ruedas en estos días, porque nuestros medios aéreos, como todos ustedes saben, de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército, han estado full empleados en el traslado de tropas, en el traslado de soporte, de bastimento, y también en el apoyo a la comunidad. Entonces, me ha tocado moverme bastante, así que, de hecho, el próximo martes estaré en Iquique ahí también cumpliendo lo mismo. Bueno, eso yo quería reconocerlo, felicitarlo, porque nuestras Fuerzas Armadas están en eso, están desplegadas, y quienes la lideran están en movimiento permanente, porque es la forma de estar en contacto, de conocer la realidad, cómo están las tropas, las condiciones en las que están, ver los problemas particulares, coordinarlos, así que lo felicito. Siga en esta, porque Chile se lo agradece, realmente es un privilegio haberlo tenido de esta forma y que nos pueda contar en qué está y qué es lo que viene por delante. Sí, no, y yo quisiera aprovechar para preguntarle al general, porque él mencionó en algún minuto, digamos, la relevancia que tenía este despliegue, pero a su vez también el contacto con la comunidad, y al pasar mencionó a la Junta de Vecinos, mencionó a las municipalidades, que es un tema que ha estado digamos, en el debate. ¿Cómo ha sido esa suerte de interacción y de qué manera se va adecuando, como dentro de la misión que le da el estado de excepción y de catástrofe, cómo se ha ido adecuando el ejército a poder apoyar justamente, digamos, a nivel local, en contacto directo con una ciudadanía y con comunidades que tienen cosas distintas, ya sea Iquique, muy diferente a lo que está pasando probablemente en Concepción, lo que está pasando en Puerto Montt en general? Bueno, en lo que es el despliegue territorial que tiene el ejército,
siempre se produce un vínculo directo entre las autoridades locales, entre las comunidades locales con los regimientos, con los destacamentos, con las brigadas, que se ve reforzado en alguna medida cuando surge un estado de excepción constitucional y ese vínculo ya existe. Hay un conocimiento previo del comandante de la unidad con los alcaldes que están cerca, han estado en actividades juntos, han estado probablemente en ceremonias y en comités de emergencia juntos, que sin lugar a dudas facilita mucho el conocimiento de varias cosas, primero de la disponibilidad real. No es ningún secreto que uno debe poder decirlo, que no podríamos llegar a detallar la cantidad de apoyo que probablemente las municipalidades, las comunidades le están dando a las propias unidades en la humildad propia de cada municipalidad. Algunas le han llevado café de regalo, otras bebidas, los regimientos, y han estado con nosotros en la calle, donde está cada patrulla. Cuando uno ve emocionado, no sé, una soldado de tropa profesional que es de Punta Arenas, que está desplegado en Santiago y se está comiendo a lo mejor un sándwich extraordinario que le trajo la municipalidad local, ese vínculo se ha hecho muy cercano. Ahora, tal como explicaba mi almirante, hay una realidad respecto del rol que cumple el jefe de la Defensa Nacional, que en alguna medida, afortunadamente, no ha llegado a tener que forzar esto, porque claramente las demandas locales son mucho más grandes que la capacidad que tenemos para responder. El destacamento, por ejemplo, de Infantería Montaña, destacamento Montaña de Los Ángeles, tiene una provincia completa y las tropas no le van a dar para todas las comunas, pero este entendimiento directo ha facilitado mucho que la solución a las distintas necesidades se haya podido ir programando, escalonando, y hay un apoyo mutuo directo de mucha comunidad local. Eso es muy importante. No, eso yo creo que es fundamental, porque eso está dando pie primero a considerar de que las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad. Segundo, que respecto a un estado de excepción constitucional, no solamente se alinean con la misión que le entrega el mandato legal, sino que también el mandato político que proviene del presidente y toda la estructura correspondiente con el Ministerio de Defensa de por medio. Significa también de que hay una conexión que es relevante y que se agradece, la verdad sea dicha, en términos de un despliegue donde hay otras instituciones también, pero donde las Fuerzas Armadas tienen un rol muy particular en términos de poder asegurar no solamente las fronteras, sino que asegurar de que el Estado se haga presente donde probablemente otras instituciones no tienen, digamos, esa misma cantidad de recursos. ¿Cómo se espera en general, digamos, lo que viene ya a continuación? Imagino que a raíz de todo lo que hemos vivido, el aumento de cuarentena, todo ese tipo de cosas, el estado de excepción constitucional todavía le quedan 45 días más para que esté vigente. ¿Cómo se ve el escenario futuro que ustedes han estado analizando? Bueno, nosotros lo que hemos visto que escalonadamente se ha ido requiriendo, y es razonable que sea así, es la cantidad de medios desplegados. Nosotros en un comienzo tratamos de hacer una dinámica que permitiera que las unidades mantuvieran aproximadamente un 50% de gente aislada de los que operaban, no necesariamente en teletrabajo o en aislamiento preventivo. Ellos estaban tripulando los cuarteles generales y puestos de mando en cada regimiento, estaban haciendo el soporte logístico de las tropas que salían en el día a día, estaban haciendo el apoyo sanitario, estaban haciendo la contención con las propias familias, pero eso nos hemos ido dando cuenta que ya fuimos a 1/3, 2/3 operando, 1/3 en esta actividad, y ahora ya en los últimos días estamos desplegando casi el 80%, que es lo máximo que se puede desplegar, porque la mantención de los cuarteles militares requiere de una logística a la cual no puede renunciarse, lamentablemente. Entonces, nuestro desafío es cómo hacer que sin dejar de cumplir la operación que se está haciendo en terreno, y esto lo hemos estado trabajando también con los jefes de Defensa Nacional, permitamos que las mismas unidades puedan ir teniendo un descanso razonable que les permita soportar los próximos 45 días en condiciones operativas. Ese es nuestro principal desafío. Ya. Muchas gracias, general. Qué sé yo, en un minuto, ¿cuáles serían las recomendaciones que deberíamos tener en consideración de lo que nos queda? Lo primero, no, perdón. para el senador.
Ah, ya, perdón. El micrófono, Kenneth. Muy bien, ahí estaba escuchando atentamente lo que señalaba el general Guarda. Le agradezco lo que están haciendo, el saber de que la disponibilidad es sobre el 80%, o sea, el compromiso es total. ¿Qué es lo que viene por delante ahora? Algo que es complejo, dado que todavía no se alcanzan los picos, todavía no hemos llegado a entender si efectivamente se ha llegado a lo máximo de contagio y a lo máximo de gente que puede estar. Por lo tanto, lo más importante ahora es el aislamiento social, y especialmente la gente que tiene los síntomas, e incluso los que creen que podrían haberlos tenido. El asintomático, que hoy sabemos que son 2/3 de las personas que se queden en sus casas. Quedarse en las casas es la única manera de evitar que el contagio se propague. Obedecer las instrucciones de la autoridad sanitaria, fundamental. Las Fuerzas Armadas no tienen que estar en la puerta de la casa de cada persona para evitar que se cumpla. Tiene que haber algo que es fácil. Y aquellos que tienen que salir, usar la mascarilla. La mascarilla, usar todos los procesos de limpieza, el lavado de manos, fundamental, y también desinfectar zapatos y otras cosas. Si es así, vamos a poder mantener controlado y evitar que las personas se contagien. Por lo tanto, más que nada, apelar a la conciencia de las personas y agradecer a aquellos que están dándolo todo. También recordar que tenemos este mes del mar, mes de las glorias navales, no van a haber desfiles, pero sí esos. Así es. No, así es. Muchas gracias, Kenneth. Digamos, general Guarda, digamos, 15 segundos para el mensaje final. Solamente agradecer el apoyo de la comunidad que hoy nos está ayudando en la calle, nos da un saludo, y que si ellos se cuidan y también se mantienen en su casa, nos ayudan a que nosotros podamos mejor cumplir la tarea. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, General Guarda, muy amable, además por toda la información que nos permite comprender mejor el despliegue que hace la Fuerza Armada y particularmente en este caso el Ejército. Lo propio para el senador Kenneth Pugh, que ya nos tiene acostumbrados a los temas que a él le interesa, que tiene que ver no solamente con la defensa y la seguridad, sino con la ciberseguridad, las zonas extremas y el desarrollo y la industrialización del país. A ustedes que nos han estado siguiendo, tanto por TV Mundo, Mundo Pacífico, por los BTR, por el Canal Vive, por la Red Madero en el norte de Chile, les agradecemos, como siempre, que nos acompañe para que usted tenga mejor información, más datos y cooperemos para que tengamos una cuarentena, un aislamiento, un autocuidado adecuado junto a quienes nos podemos estar con la familia o conectados a través de los medios que hoy día nos presenta el mundo digital. Por todo eso, muchas gracias.